Un niño no empieza el fútbol soñando con dinero, no empieza soñando en contratos, ni en visorías, ni en seguidores, ni en becas. Empieza porque un día se enamora de una pelota, porque convierte una botella en portería, porque juega descalzo en la sala, aunque la mamá le grite que va a romper algo, porque mete un gol imaginario y corre celebrándolo como si fuera una final del mundial, porque duerme abrazado al balón, porque un domingo cualquiera cree que puede ser Cristiano, Messi, Mbappé o el héroe de su país. Y así empieza todo. El fútbol primero entra por el corazón, no por la presión, no por la exigencia, no por los resultados, por el amor. Pero algo pasa en el camino, algo silencioso, algo que muchísimos adultos ni siquiera lo notan. Y poco a poco, muchos niños dejan de amar el fútbol, aunque sigan jugando. ¿Qué pasa, familia? Soy Alex Fábregas, coach deportivo mental certificado por la Universidad del Barça y fundador de Mente Ganadora. Y durante años he trabajado con futbolistas de muchísimos países, niños, jóvenes, padres desesperados, jugadores bloqueados emocionalmente. Y hay algo que veo muchísimo. Niños que no perdieron el talento, perdieron la alegría. Niños que técnicamente seguían entrenando, pero emocionalmente ya se desconectaron del juego y eso es mucho más peligroso de lo que la gente cree. Porque cuando un niño pierde el amor por el fútbol, empieza a jugar con miedo. Hay niños que no abandonan el fútbol porque sean malos, lo abandonan porque dejaron de disfrutarlo, porque el fútbol dejó de sentirse como libertad y empezó a sentirse como un examen, como juicio, como tensión, como obligación. Y lo más fuerte es que muchas veces todo empezó con buenas intenciones. Muchos padres llegan conmigo pensando, mi hijo ya no le echa ganas, ya no tiene hambre, ya no compite igual, ya no quiere entrenar. Pero cuando empiezas a profundizar, descubres algo mucho más triste. El niño no perdió disciplina, no perdió conexión emocional con el juego. Nunca voy a olvidar a un niño de 11 años. Lo voy a llamar Mateo. Mateo amaba el fútbol, pero de verdad lo amaba. Dormía con el uniforme puesto, veía videos de jugadas en YouTube antes de dormir, narraba partidos imaginarios en su cuarto. El típico niño que respiraba fútbol. Su papá me decía, Alex, es que desde chiquito trae fútbol en la sangre. Pero un día Mateo, algo empezó a cambiar. Mateo dejó de celebrar los goles. Después de los partidos, ya no hablaba en el coche. Y comenzó a pasar algo muy extraño. Antes de jugar, le dolía el estómago. 11 años. Sí, 11 años. Y ya estaba sintiendo ansiedad antes de jugar fútbol. Entonces empecé a hablar con él. Y poco a poco salió la verdad. Mateo no tenía miedo de jugar mal. Tenía miedo de decepcionar a su papá. Porque cada partido se había convertido en una evaluación. ¿Cuántos goles metiste? ¿Por qué no corriste más? Ese niño sí tiene mentalidad. Si quieres llegar lejos, tienes que sufrir. Así no vas a llegar a ser profesional. Y escucha esto. El papá no era malo, al contrario, lo amaba profundamente, solo pensaba que estaba motivándolo. Pero el niño ya no sentía libertad cuando jugaba, sentía presión. Y esto lo veo muchísimo en Mente Ganadora. Niños que miran automáticamente a la grada después de equivocarse. Niños que fallan en un pase y lo primero que hacen es buscar la reacción de los papás. Niños que ya no juegan para disfrutar, juegan para aprobación. Y eso destruye lentamente el amor por el juego. Imagínate esta escena. Sábado por la mañana. Cancha llena. Papás gritando. Entrenadores corrigiendo. Silbatazos, presión. Y en medio de todo eso, un niño de 10 años, completamente aterrorizado de equivocarse, porque siente que cada error decepciona a alguien. Y aquí viene algo incómodo. Muchos adultos dicen, yo solo quiero lo mejor para mi hijo, pero sin darse cuenta convierten el fútbol en un espacio donde el niño siente que nunca es suficiente. Y cuando eso pasa, el fútbol deja de ser refugio y se convierte en una carga emocional. Y aquí viene una verdad todavía más fuerte. Muchos niños no sienten ansiedad por el entrenador, ni siquiera por el rival. Sienten ansiedad por subirse al coche después del partido, por el silencio de su papá, por la mirada decepcionada, por sentir que cuando juegan mal
vale menos. Porque un niño no debería sentir miedo de jugar fútbol. Y te lo digo honestamente. He trabajado con jugadores con muchísimo talento que emocionalmente ya estaban agotados a los 13 años. 13 años. Niños que parecían profesionales frustrados antes siquiera de llegar a la adolescencia. Y eso es durísimo de ver. Porque esto lo veo muchísimo en Mente Ganadora. Padres que llegan pensando, Alex, quiero fortalecer mentalmente a mi hijo. Pero cuando empieces a profundizar, te das cuenta que el niño no necesita más presión, necesita volver a disfrutar. Y eso cambia completamente el enfoque. Y eso rompe algo dentro de él, silenciosamente, poco a poco, hasta que un día ya no disfruta jugar. Por eso hoy quiero darte una jugada poderosa. Haz del fútbol una aventura familiar épica, no solamente una actividad extracurricular. Juega con tu hijo en la casa. Armen un mini partido en la sala. Vean Champions juntos. Celebren goles como locos. Inventen retos absurdos. Armen recuerdos alrededor del fútbol. Porque algún día tu hijo quizá olvide muchos resultados. Pero jamás olvidará cómo se sintió viviendo el fútbol contigo. Imagínate esto. Noche de Champions. Pizza en la mesa, tu hijo sentado contigo viendo el partido, los dos gritando un gol en minuto 89, discutiendo si era penal o no, imitando narraciones, riéndose, soñando. Eso también forma futbolistas, porque ahí el fútbol sigue conectando con la felicidad. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchos niños terminan abandonando el fútbol emocionalmente años antes de dejarlo físicamente. Siguen entrenando, siguen yendo, siguen jugando, pero por dentro ya no sienten nada. Y eso es devastador. Pero también he visto algo hermoso. He visto niños volver a sonreír jugando, volver a intentar, volver a atreverse, cuando recuperan la libertad emocional dentro de la cancha. Y aquí quiero enseñarte algo real, porque esto no es teoría. Esto lo veo muchísimo en Mente Ganadora. Y un día grabé un video hablando exactamente de eso, porque me di cuenta que muchos niños no estaban cansados de fútbol, estaban cansados de sentir presión cada vez que jugaban. Papá de futbolista, te voy a decir algo fuerte. Deja de darle charlas técnicas a tu hijo después de cada partido. Cuando le dices, te faltó el gol, te faltó tiro, te faltó intensidad, piensas que lo estás aconsejando, pero en realidad lo estás apagando. Lo haces sentir que nunca es suficiente y lo peor, le bloqueas su mejor versión. Ella trae su propio análisis, ya sabe qué salió bien y qué no. No necesita que tú le repitas todo lo que le faltó. Necesita que lo escuches. ¿Qué hacer en lugar de criticar? Después de cada partido, pregúntale, ¿cómo te sentiste? ¿Qué crees que hiciste bien? ¿Qué piensas que puedes mejorar? Con estas preguntas tu hijo se abre, reflexiona y crece. Y además, siente tu apoyo de verdad. Tu hijo no necesita un segundo entrenador en casa. Necesita un papá que lo escuche y lo acompañe. Y cuando escuchas eso, entiendes algo muy fuerte. El problema no siempre es el fútbol. A veces es el peso emocional invisible que el niño siente mientras juega. Porque el niño que ama el fútbol entrena diferente, aprende diferente, se levanta diferente, resiste diferente. No porque alguien lo obligue, sino porque el fútbol vive dentro de él. Y cuando un niño logra conservar eso, tiene algo mucho más poderoso que el talento. Y ahí el fútbol es cuando vuelve a sentirse en libertad. Así que, si eres papá, mamá o acompañas a un futbolista, quiero que hoy te hagas una pregunta muy fuerte. Cuando tu hijo piense en fútbol dentro de 10 años, ¿qué quieres que recuerde? ¿Presión? ¿Ansiedad? ¿Miedo a fallar? ¿O recuerdos increíbles contigo? Porque antes de formar futbolistas, estamos formando historias. Y muchas veces las carreras más grandes comienzan con niños que primero fueron felices jugando. Y si quieres aprender cómo construir una mentalidad fuerte sin destruir la pasión de un futbolista, bienvenido a esta temporada de Mente Ganador. Porque aquí no solo hablamos de fútbol, hablamos de las jugadas invisibles que pueden cambiar una carrera y una vida para siempre. Las carreras más grandes del fútbol normalmente empiezan con niños que primero fueron felices jugando. Nos vemos en el siguiente episodio.